Pues llegamos a este versículo que nos habla ahora de cómo nos regocijamos cuando se cumple nuestro deseo, cuando se cumple algún deseo, cómo es el regocijo. Desde luego nosotros nos dolemos, nos desanimamos también, pasamos por distintas cosas como alegrarnos y demás. Pero aquí de forma específica se va a hablar o se habla del regocijo y de cómo éste se experimenta eh, en nuestra vida. Entonces, ante un deseo cumplido, experimentamos regocijo. Pero bien puede uno preguntarse en esta altura, ¿pero qué si el deseo que tenemos de algo es malo? ¿Qué si el deseo que tenemos de algo es malo? Porque dice el pasaje, el deseo cumplido trae regocijo al alma. Y entonces pensamos, ¿incluirá que yo tenga deseo de que suceda algo malo, se cumpla y eso trae regocijo a mi alma? Es una pregunta que bien nos podríamos hacer, es decir, desde el lado contrario, nos podemos hacer la pregunta. Bueno, tenemos el título del sermón, es Deseo cumplido. Es así el título. Deseo cumplido es el sermón número 21 del capítulo 13 del libro de Proverbios y nuestra base es Proverbios 13:19. Bueno, el deseo cumplido trae regocijo. Ajá, dice el pasaje que el deseo cumplido trae regocijo al alma. Entonces, lo que debemos tratar ahorita primero, antes del regocijo, es el deseo cumplido. ¿En qué consiste? Dice el deseo cumplido trae regocijo al alma. Entonces, no podemos abordar primero el regocijo sin antes hablar algo del deseo cumplido. ¿En qué consiste esto? ¿Cómo con un ser pecador como nosotros se puede hablar de esto? ¿Es acaso como decir, o sea que todo creyente, todo, o incluso decir, todo hombre que le es cumplido un deseo se regocija su alma? De pronto pensamos, no, es que esto no, porque hay gente que tiene deseos de que, por ejemplo, le pase mal a otra persona o simplemente deseos malos se cumplen y nos preguntamos, ¿y acaso el pasaje encaja con ellos? Es una pregunta que bien nos podemos hacer. Sabemos que si bien es cierto, desde luego, que participamos de la caída en el pecado, porque de pronto alguien podría pensar, pues el pasaje no aplica porque los creyentes muchas veces tenemos deseo de cosas o de que sucedan cosas o nos pasen cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, podría haber alguien que diga, no, el pasaje no se aplica a mí como creyente por mi pecado. Entonces se va del otro lado, como si la escritura no encajara con él. También habría otro lado, que es el del ser humano es bueno y por naturaleza tiene buenos deseos, así como pensaron muchos hombres a través de la historia, eh, que el ser humano es un ser bueno por naturaleza y que tiene siempre el deseo de avanzar a lo que es mejor. Entonces sería una segunda postura. Estaría, por un lado, eh, están quienes piensan o quienes podrían pensar, pues el deseo cumplido trae regocijo. No, pues como para nosotros que somos pecadores, ¿no? Tal parece que el pasaje habla de alguien que es bueno y que solo tiene buenos deseos. Entonces habría quien piense eh, eh, que no es aplicable el pasaje. Pero también del otro lado puede haber quien diga, sí, el ser humano es bueno y siempre tiene buenos deseos, pero ambas perspectivas, si nos damos cuenta, son erradas. Por eso hay mucho que decir del pasaje, siempre de cada pasaje es profundo, ¿no? Digo generalmente que de modo intuitivo, en un acercamiento sencillo a la escritura, así de vista rápida, entendemos lo que quiere decir, es algo que captamos.
pero se requiere explicar. Y cuando tratamos ya de explicar, por ejemplo, verdades como esta, tenemos que recurrir a enseñanzas que hay en el resto de la escritura. Luego hay que ver cómo, por ejemplo, Proverbios 13:19 está en conexión con el resto de la escritura, y ese es el sentido de la predicación o de toda predicación. Entonces, decía aquí, el deseo cumplido trae regocijo, pero específicamente hablamos del deseo cumplido. Y decimos, ¿cómo si somos pecadores? Eso quiere decir que, ¿cómo es que siendo pecadores tenemos buenos deseos? ¿Sí? Puede haber quien diga, no, no creo que tengamos buenos deseos porque estamos caídos. Esa es una opinión, pero equivocada, porque no toma en cuenta la obra del Espíritu Santo en nosotros. Si solo tomamos nuestro estado caído, no podemos tener buenos deseos, digamos en general. Eh, si, si decimos, si minimizamos la caída y nos concebimos o nos pensamos como seres esencialmente buenos, con potencial de bondad constante, entonces diremos, bueno, pues todo deseo del hombre es bueno, pero como unir, como mirar la verdad del pasaje. Entonces decimos, pues si bien es cierto que participamos de la caída y por ella muchas veces tenemos malos deseos, sin embargo también por la obra del Espíritu Santo es que también tenemos buenos deseos. Es lo cual, eso explica por qué Jesús dice a sus discípulos, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué? Porque no, la Biblia no está hablando del ser humano como de un ser esencialmente bueno. La Biblia presenta un hombre caído, pero ahora, que esté caído no quiere decir que solo cuanto piensa, cuanto hace en absoluto, todo es malo, incluso si viene a Cristo. No, no, ya por llegados a Cristo, pues por causa de la obra del Espíritu Santo, es que podemos articular algo que sea agradable a Dios. Eso nos permite vivir conforme a su palabra y decir nosotros, no es por nuestra fuerza o por nuestra capacidad, sino por lo que Dios hace. Eso nos permite eh, entender, por ejemplo, un pasaje y toda la escritura, pero un pasaje como este. Entonces, ciertamente participamos de la caída, pero eso no es lo total. Por eso quien diga que el hombre solo es un ser malo y de él no se puede esperar nada bueno, está equivocado, absolutamente está equivocado. Pero también quien piensa, el ser humano es un ser bueno por naturaleza y su potencial siempre es bueno, también está en absoluto equivocado. Están las dos cosas, nuestra caída, pero también está la obra de Dios, en el caso de los creyentes, está la obra de Dios en nosotros. Y eso explica por qué en muchos momentos podemos tener buenos deseos, deseos en el marco de la voluntad de Dios que cuando se cumplen traen regocijo a nuestra alma. ¿Por qué? Por la obra del Espíritu Santo. Esta precisión es importante. Decimos muchas cosas y siempre se requieren muchas aclaraciones, y dicho sea de paso, por eso pues luego me tarda un poquito por los sermones, porque siempre hay que hacer especificaciones, ¿verdad? Aquí ya al menos doy alguna defensa, ¿verdad? Salgo en mi defensa, porque siempre hay que hacer muchas aclaraciones, porque de pronto podemos leer el deseo cumplido y alguien está oyendo y dice, amén, gloria a Dios, sí, pero no se ponen luego a pensar en si, por ejemplo, los niños, algún niño dijera, "Oh, eso quiere decir que solo tengo buenos deseos", y de eso debemos ser cuidadosos, porque debemos decir a los niños, no, hijo, no siempre tenemos buenos deseos. ¿Sí? Pero también si un niño dijera, entonces quiere decir que todos nuestros deseos absolutamente son malos, también tenemos que corregirle y decirle, mira, es que está nuestro estado caído, está la realidad de la caída, pero también está la obra del Espíritu Santo. Por eso, pues en momentos hacemos algo que no queremos hacer. Luego lo que no queremos hacer, de pronto, luego lo hacemos, así como habla el apóstol Pablo. Entonces no es
No podemos tomar, a ver, es así o es así. No, no, porque esto es un asunto más profundo. Está el estado caído en nosotros, pero también está la obra de Dios. Y eso puede explicar por qué en muchos momentos tendremos buenos deseos, que cuando se cumplan, entonces traerán regocijo a nuestra alma. Eso explica. Entonces, hay que considerar nuestro estado caído, el mensaje central de la escritura, que es la caída, entre ellos la caída después de la creación y la redención. Entonces, por causa de la caída, es que no queremos sujetarnos a Dios. Por causa de nuestro estado caído, pues no queremos oír la palabra de Dios. Nos decía hace no mucho nuestro hermano Gaspar, ¿no? Si fuera por nosotros, nos da, no queremos estudiar la palabra de Dios, si es así, ¿no? Pero es solo el Espíritu Santo que obrando en nosotros nos impulsa a acercarnos y a decir, tengo que ceñirme a esta escritura porque es la voluntad de Dios. Entonces están ambas cosas. Sobre esta obra realizada divinamente en nosotros, somos capaces de tener una vida enmarcada en la ley. Con defectos, claro, porque también está la caída. Ah, sí, pero con virtudes, claro también, porque está la obra divina en el hombre. Entonces hemos de decir de nuevo, ni debemos pensar que el ser humano solo puede producir mal, y por otro lado también no debemos pensar que el ser humano solo puede producir bien. Eso no es así. No es. Ya el Señor dice, está en ti la caída, pero también está en ti mi obra. Entonces, por eso, si dijéramos, a ver, pero ¿cómo? Entonces, ¿es así o así? No, muchas veces no es, en muchos casos, esto como de, a ver, un sí o un no. Eso no, generalmente no. Esas son las preguntas que hacen los niños. Pero sí esto o no esto. Pero ya cuando somos más grandes, pensamos que esto es más complejo, ¿sí? Hay más elementos que considerar. No es que no haya verdad y que no podamos decir un sí o un no, sino que decimos, hemos de dar un sí o un no, pero sobre la consideración de más elementos. Cuando somos niños, naturalmente vemos menos elementos. Cuando somos más grandes, decimos, a ver, ¿qué puedo comer? Bueno, eso es variado. Depende de para cuánto me alcanza. Depende de qué se me antoja. Depende de si ya tengo algo en el refrigerador. Depende de si es mi cumpleaños. Ven, hermanos, que no es nada más un asunto de quiero comer. Bueno, pues sí quiero comer, pero cuando es mi cumpleaños, ordinariamente es nuestro cumpleaños, nos dicen, ¿qué quieres? Ahí no nos dicen, bueno, será tu cumpleaños, pero en el refrigerador hay esto. Comúnmente eso no pasa. ¿Verdad? Mira, es tu cumpleaños, hay comida en el refrigerador, o la damos o a ver qué, pero te vamos a celebrar. Es diferente. A veces se gasta un poquito más, pero en ocasiones se dice, estamos medidos, no hay más que para esto. Pero sucede que cuando es cumpleaños o hay una cosa especial, se dice, mira, andamos medidos, pero haremos el esfuerzo para comer esto. Entonces ya la pregunta de qué debo comer se vuelve más compleja conforme pasa el tiempo. Entonces ya no es tan fácil como decir, ¿qué debo comer? ¿Esto o esto? Ya no es tan fácil, ¿no? Y no es, repito, no es que no exista la verdad de qué o no debemos comer, sino que estamos hablando de que hay más factores que considerar. Pero eso solo se va entendiendo en la medida en que nos vamos relacionando, vamos observando la realidad, vamos viendo su complejidad y nos damos cuenta de que las cosas son más complejas de lo que pensamos. Cuando somos niños eso no lo vemos. Si no nos instruyen bien, pues son cosas que no vemos, vamos creciendo así. Pero ya cuando observamos, decimos, no, pues yo creí que era correcto, como les decía apenas a los niños, a unos pequeños, aquí en el colegio, a ver cómo, descríbanme cómo era la cena con Jesús. Y me decían, pues, parece que hace no mucho lo platiqué, y también en un sermón o en alguna clase, y me decían los niños, pues pusieron las mesas, sus manteles, la vajilla, las copas, pero ¿de qué serían las copas? Dicen, pues de vidrio. Entonces, ellos pensando que en el siglo I la cena se ponía como ahora lo hacemos,
¿no? ¿Por qué? Porque son niños, es natural en ellos, la ignorancia es natural, no saben, hasta que nosotros les digamos, miren, no existía esto, no existía esto otro, no existía, se empiezan a dar cuenta de que era diferente. Pero para eso es la instrucción, para que los niños sepan. Entonces ya no es tan fácil conforme pasan los años, cuando decimos un sí o un no ante cualquier cosa que nos pidan, ya hacemos un sí sobre más consideraciones o un no sobre más consideraciones. Y cuando somos niños es algo diferente. Dice, mira, a ver, me pides esto, podría dártelo, pero debo considerar esto, tomar en cuenta antes esto, ver esto otro, ver aquello. Es lo que no hacen los niños, ¿no? Los niños, su sí es rápido, no tienen muchas cosas que considerar. Bueno, pero esto lo digo porque si miramos en la escritura, si alguien llegara y dijera, bueno, a ver, entonces, predicador, mis deseos, los deseos de un creyente son buenos, bueno, espere, déjeme explicarle porque está el estado caído. Entonces, él antes de que yo le explique dirá, bueno, entonces son malos. No, no, no. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ya se va haciendo más complejo. Entonces, cuando vamos, ya dice el apóstol Pablo, cuando era niño pensaba como niño. Ya de grande pienso como grande y ya no pienso como niño. Va cambiando. Y esto lo digo específicamente por este caso, que no podemos decir que el creyente solo tiene buenos deseos o que el creyente solo tiene malos deseos. Eso no podemos afirmar ambas cosas, ni una ni otra. El creyente en muchos momentos podrá tener mal deseo de que algo suceda, deseo de que le suceda algo malo. En malo no me refiero para su mal de él, sino algo que no esté en la voluntad del Señor y él lo quiera. ¿Sí? El creyente no está exento de eso. Pero también el creyente no es alguien que solo nada más tiene malos deseos y cuanto quiere todo en absoluto es destructivo, no, porque eso entonces elimina la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Y eso sí es un atentado contra la verdad divina. Entonces no podemos ir de ambos lados. Eh, bueno, decía entonces que sobre esa obra de Dios en nosotros es que somos capaces de tener una vida enmarcada en la ley y con sus variados efectos. ¿Qué quiero decir con esto? Dios hace la obra en mí y eso me permite poder tener una vida enmarcada en la ley, pensando en el Antiguo Testamento. A ver, Dios ha obrado en mi vida, la obra de Dios en mi vida me permite llevar, aún con el pecado, una vida dentro de la ley. No perfecta, desde luego, con deficiencias. La escritura está llena de ejemplos de hombres que servían a Dios y que fallaban. Pero aún con sus fallas, en unos casos fallas así, en otros casos fallas así, en otros casos fallas así, no obstante decimos, sin embargo la obra de Dios está en ellos, porque de eso está llena la escritura. Eh, y decimos, sí, pero la obra de Dios está en ellos y ellos iban avanzando. Entonces, la obra de Dios en nosotros permite que se pueda llevar una vida enmarcada en la voluntad de Dios y con sus efectos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, alegría. Qué alegría de servir a Dios. No podríamos decir eso si la obra de Dios no estuviera en nosotros. ¿Cómo que qué alegría renunciar a lo que debo renunciar? ¿Cómo es que qué alegría renunciar a mí mismo y abrirme a Dios? No, en condiciones comunes, no, pues cómo yo debo, más bien en lugar de renunciar a mí mismo, abrirme a mí mismo, ¿no? Yo tengo que buscar mi propia gloria, yo debo buscar mi satisfacción. El objetivo de mi vida es mi propia satisfacción. Pero cuando viene Dios, Él hace una cosa sorprendente que no podemos explicar. La describimos en general y decimos, ahora me gozo en renunciar a mí para darle mi vida a Dios. Extraño, pero cierto. Eso solo Dios lo hace en el corazón. Es lo que vive el creyente de todos los días. Sabe que tiene que renunciar a su propio ser, digamos así, al rumbo de su vida, para que Dios lo tome. Y eso, curiosamente, le causa gozo.
Y eso curiosamente le causa satisfacción. Es algo sorprendente, pero únicamente se puede entender cuando la obra de Dios está en él. Si no está Dios en el hombre, pues él no querrá renunciar a él mismo. Él buscará su satisfacción. ¿Sí? El objetivo de su vida será la autosatisfacción. Pero solo cuando Dios viene es que se es capaz de decir, puedo renunciar a mí para que Dios ocupe mi vida. Como decía el apóstol Pablo, no vivo ya más yo, ahora Cristo en mí. Eso solo se puede vivir cuando Dios viene a nuestra vida y entonces toca nuestro corazón, toma nuestra vida y solo así somos capaces de entender eso. Si no, no se puede. Entonces decía por ello que por la obra de Dios podemos llevar una vida enmarcada en la ley en general. Está el pecado, repito, naturalmente está ahí. Sí, pero en general decimos, si hay deficiencias, cierto, pero en general se puede llevar una vida enmarcada en la ley. Y con los efectos, satisfacción, alegría, regocijo, se puede vivir así. Entonces, eh, eh, podemos regocijarnos, por ejemplo, o bien entristecernos si resultan o no nuestros deseos en el marco de la ley. Eso es algo que Dios por su obra permite en nosotros. Entonces, aquí hay que decir, se ve un marco de entendimiento. Miren, aquí debo decir, aquí hay un marco, el pasaje nos está ofreciendo un marco dentro del cual debo entender las cosas. Es como si aquí pusiera un cuadro y ese cuadro o pusiéramos la escritura o hiciéramos un círculo o un cuadro, cualquier figura, y dijéramos, esta representa la voluntad de Dios. Entonces el pasaje está diciendo, el deseo cumplido trae regocijo al alma. ¿Cuál deseo cumplido? El deseo que se da dentro de ese círculo. Ese es el marco que tenemos. Eso es importante porque son consideraciones que debemos hacer, porque si no pensamos bien esas cosas, luego sucede como a los que escriben teologías sistemáticas. No, no piensan bien ciertas cosas o no afirman ciertas cosas, más adelante en otras doctrinas viene el problema. En doctrinas más adelante viene el problema porque hay incongruencia con la escritura. Entonces aquí debo entender que si pongo un círculo aquí y digo esta es la voluntad de Dios, por ejemplo, expresada en la escritura. Claro, deseos hay por fuera. Tenemos deseos por fuera. De los que está hablando el pasaje son todos los deseos que están aquí. Entonces, el marco del pasaje, el pasaje está diciendo, mira, deseos cumplidos traen regocijo, pero deseos enmarcados en la ley. No es cualquier deseo. Eso es vital entenderlo porque si no, no estamos entendiendo la escritura y podríamos decir, como muchos filósofos, pues el hombre es bueno, tiene un potencial de bondad impresionante. Al hombre, si se le deja solo, él se va a ajustar a lo bueno, a la naturaleza y va a caminar bien. Eso piensan muchos hombres. Entonces tenemos la opinión que dan los filósofos, muchos de ellos, del ser humano como un ser bueno con potencial de bondad. Pero de pronto eso miramos en la filosofía. Cuando miramos la literatura, vemos un contraste a un hombre egoísta, envidioso, avaro, cruel, despiadado, como dicen, desalmado, no desarmado, ¿no? Desalmado, de que no tiene alma, pues, ¿no? No es sensible, pues un hombre insensible, dicen desalmado. Entonces miramos un contraste entre la filosofía y la literatura. Entonces tal parece, cuando se trata de la caída, que nos presenta más la realidad la literatura que la filosofía. La filosofía presenta a un hombre racionalmente bueno, con una razón capaz de hacer el bien. Y en cambio la literatura pues nos presenta al rey envidioso, al campesino envidioso, al padre cruel, a la madre cruel, al hijo desobediente, al hombre asesino, ¿no?
al hombre que aborrece, al hombre que sospecha de todo. Ese nos presenta la literatura. Y en cambio la filosofía, pues parece que los filósofos, muchos han tenido mucha confianza en el hombre. Y el literato, pues mira las acciones de los hombres y eso escribe. Entonces, por eso se ve un contraste, pues que ya algunos pensadores presentan, pues luego pensadores que estudiamos aquí entre nosotros, pero decía esto por el asunto del marco. Entonces, ¿en función de qué debo ver esos deseos del pasaje? Son deseos en este marco, lo dejaré aquí. Deseos, pero en este marco, los deseos dentro de la voluntad divina. Si no es cualquier deseo, no son deseos fuera de la voluntad divina. Son deseos enmarcados en la ley, porque la voluntad de Dios se expresa en la ley. Podríamos hacer, darle forma de libro como la ley o como de rollo, como si fuera la ley, y deseos dentro son de los deseos que nos está hablando el pasaje. No es como cuando alguien dice, yo tengo deseo de que esto malo pase. Bueno, eso no es diferente. Ese deseo está fuera. Ese deseo está fuera. Aquí el pasaje está hablando como diciéndonos así. Un hebreo que vive en la voluntad de Dios, ciertamente caído, pero es un hombre que busca día a día caminar en el Señor y en su ley. Entonces, ese hombre en general, cuando es un hombre estudioso de la ley que ama al Señor, le es un deseo cumplido y tiene regocijo su alma. Es ese marco. No es cualquier hombre que en cualquier lugar tenga cualquier deseo. Ese no es el marco. Ese marco se abriría mucho. Ese sería un marco totalmente abierto. Este es un marco cerrado, pero abierto a la voluntad de Dios. Y en ese sentido es el marco adecuado, porque se está abriendo ese marco a la obra de Dios. Mira, todo deseo, hombre, que tengas, todo deseo cumplido te traerá regocijo, pero es todo deseo en Dios, quien originalmente te hizo con un propósito, para que lo cumplas. Ese es el marco. Esto es maravilloso. Entonces, si miramos el pasaje, pues ya no está hablando entonces de cualquier deseo, sino es un deseo enmarcado en la ley. Y por eso decimos, no es cualquier deseo, es un deseo enmarcado en la ley. Entonces, yo sirvo al Señor, tengo una petición ante Él, busco algo, me es concedido y está enmarcado en la voluntad divina, da regocijo al alma, trae regocijo a mi interior. Entonces, decimos, es un marco no total, sí está abierto, pero abierto en relación con la voluntad de Dios, es decir, abierto a la voluntad de Dios que está plasmada en la ley. Seguido de esto, entonces, esto de la ley como marco es la primera parte, ¿sí? Es lo que hemos venido hablando. La ley es el marco, no podemos salir de la ley. Para hablar de los deseos, no son deseos fuera de la ley. ¿Sí? La ley es un marco. Ajá, estamos hablando del marco de la ley, como en un cuadro, ¿no? Un cuadro, la obra de arte, pues no sale del cuadro, está enmarcada por el cuadro. ¿Sí? Lo que se encuentre, si aquí tenemos un cuadro y hay algo a la derecha o a la izquierda del cuadro, decimos, ya no es de la obra está enmarcada. ¿Sí? Por eso ordinariamente, pues tenemos pinturas en casa y tienen un marco, tienen un cuadro. Decimos lo que está al lado, oye, pero tu pared está feita, bueno, tal vez, pero no es la pared, no es el cuadro, ¿no? Ya una cosa es el cuadro que pongo y otra cosa ya es mi pared y el fondo, a lo mejor no luce mucho, posiblemente el color de la pared no va a lo mejor con el cuadro, posiblemente, pero estamos diciendo, la obra de arte está enmarcada por el cuadro. Pero bueno, en general decimos, hablamos primero de la ley como marco, y eso debe ser señalado. La ley es el marco. Entonces, estamos hablando de deseos dentro de este marco, no deseos fuera. No son los deseos de la carne, digámoslo, son los deseos del espíritu o en el espíritu. Eso es lo primero.
Entonces, y decía por esto que el deseo de que se habla aquí es de quien vive bajo la ley, y debido a que vive bajo la ley, crea hábitos, y por eso se goza en las consecuencias del deseo cumplido. Si tan solo piénsese en un creyente que deja cierta manera de vivir y ahora se esfuerza en el Señor y le es cumplido su deseo. Entonces él se goza. Decimos, no es porque él mismo sea, no es porque sea esencialmente o naturalmente bueno, ¿no? Es que Dios opera en él. Luego él se sujeta a la ley y va creando hábitos. Y los hábitos, dentro de los hábitos, cuando algo se logra, pues trae satisfacción, ¿no? Es como, pensemos en dos, una persona que digamos, no sé, come lo que quiere y no se detiene. Y de pronto alguien dice, no, pues yo trataré de quitarle un poquito para cuidarme en mi salud. Pensemos que lo hace por su salud. Eh, y entonces dice, ya renuncié a ciertas cosas, harinas, vamos a decir, ¿no? Harinas. Siempre dicen en el hospital, deje las harinas. Entonces, esta persona renuncia a las harinas. Decimos, pero ¿cómo puede ser que después de 3 meses de renunciar a las harinas está contento? Alguien que come mucho y de todo no puede entender cómo alguien que renuncia a las harinas está contento, no lo puede entender, porque él no renuncia a nada, el otro. En cambio, este ya creó hábito y dice, me siento muy contento porque por no comer harinas, mi sistema muscular está mejor, digamos, ¿no? Por ejemplo. Entonces ve, por el hábito, experimenta alegría por los logros. Entonces, esto es, decía, por la obra que Dios realiza en el hombre. Entonces, bueno, pues es vital aquí decir que es la voluntad de Dios obra, es vital saber que la voluntad de Dios obra en nosotros, Dios obra en nosotros, nos hace vivir en la ley y nos hace gozarnos en la ley. Porque no es algo que Dios haga, que solo nos llama y dice, ahora te sujetaré a mi ley y vivirás enojado. No. Curiosamente nos llama, nos pone bajo su ley y luego nos hace gozarnos en su ley. Sorprendente. Es sorprendente, pero eso solo puede ser explicado cuando consideramos la obra de Dios en nuestra vida, porque por nosotros no es posible. Entonces, así con esto que estamos diciendo en esta parte primera, no minimizamos el efecto de la caída, sino que tomamos en cuenta, no minimizamos la caída ni la absolutizamos. Y con ello tomamos en cuenta la obra divina, pero también sin eliminar la caída. Eso es muy importante. Es muy importante. Eh, Dios hace su obra redentora, pero eso no quita los efectos de la caída. Solamente es en función de esto podemos entender la escritura. Por eso hay creyentes que se frustran y dicen, es que todavía peco y me dicen que cuando me convierto ya no debo pecar, sufren. O dicen, me convertí al evangelio y sigo viviendo exactamente como viví antes. No logran nada, porque no son los caminos. Entonces, pues decía, ¿no?, que el Señor Jesús dice, el espíritu está dispuesto y ustedes tienen el deseo de servir, pero la carne es débil, porque la realidad de la caída está ahí, ¿no? Ahora, paso a lo siguiente, ya hablé del deseo cumplido, es un deseo enmarcado en la ley, no es cualquier deseo. Ahora lo siguiente, dice que el deseo cumplido trae regocijo. Ahora, lo siguiente es el regocijo, la parte segunda. Hay regocijo, por ejemplo, o gozo, como dice en el Nuevo Testamento, el gozo es un fruto del Espíritu. Entonces hay gozo o bien regocijo, pero no solo habla de que el deseo cumplido trae regocijo, sino que dice que el deseo cumplido trae regocijo al alma. Está hablando de algo en lo que recae el regocijo. Y esto es importante porque también si no se toma en cuenta,
no podemos desmenuzar los pasajes. ¿Sí? Es como la mujer que cocina, sabe cocinar, prueba algo en la calle, lo come, tiene cebolla, está bien, pero si no pone más atención, tiene cebolla, tiene, no sé, digamos ajo, tiene, ¿qué será? Albahaca, o que detecte 6, 7 ingredientes. Entonces decimos, podrá copiar la receta, pero si solo dice tiene 3 ingredientes y son 6, pues ya no va a poder copiar la receta, definitivamente, ¿no? Hará a lo mejor algo parecido, pero no va a poder reproducir la receta del el guiso que probó. Entonces, si no se analiza bien la escritura, no podemos desmenuzarla. Si solo decimos, el deseo cumplido trae regocijo, decimos amén, es cierto, pero no sabemos de qué modo es ese regocijo. Y en cambio aquí dice, el deseo cumplido trae regocijo al alma. No es solo regocijo, esto es importante, ya veremos, es regocijo para el alma. Decía en el principio, leemos la escritura y le entendemos. Y decimos, el deseo cumplido trae regocijo. Pues cualquiera de nosotros en el interior dice amén. Así es. Y sí, en efecto, es así. Pero ahora, si lo queremos desmenuzar y queremos ya entender más verdades en lo profundo para poder entender más la escritura y de esa manera servir más al Señor, servir más al Señor, puede servirse de manera, se le puede servir de manera todavía más eficiente, haciendo más, porque es como una mujer se casa, sabe cocinar, decimos, bueno, es buena mujer, cocina, pero ¿qué pasa si de saber 10 guisados, ahora aprende 50 guisados? Desde luego que va a ser mucho más eficiente en su casa que cuando sabía 10 guisados. Y si luego ya más adelante aprende 150 recetas, pues ya nos imaginamos, hermanos, se va haciendo una mujer con un mayor alcance en su servicio, en el servicio, por ejemplo, del hogar. Lo mismo podríamos decir para un mecánico, un carpintero, para una persona que tenga una empresa cualquiera, para un biólogo, un psicólogo, un físico, un economista, más se preparan en un buen camino, naturalmente, pues mayor amplitud de servicio tendrán en el reino. Entonces, aunque nosotros dijéramos, pero la escritura es la verdad, ya la capté en general, ya, no, sí le sirvo al Señor, pero mi servicio es muy deficiente. Como la mujer que se casa sabe 10 guisados, pues está bien, puede ir dándole de comer a la familia, pero la familia irá mejor si ella sabe 50 guisados. No se repetirán tan seguido, por ejemplo. Y tiene amplitud no solo en cuanto a sabores y antojos, costos, porque dirá, ahora tengo menos dinerito, pero tengo tantas opciones para que con estos 30, 40 yo pueda hacer esto. Pero si sabe pocos guisos, pues también su visión de antojo, de economía, se ve limitada. Entre más sabe, pues tiene más opciones de ser una mejor madre cocinera en casa, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues si queremos desmenuzar la escritura hay que tomar en cuenta todo esto. Hay regocijo, pero no es solo el regocijo de lo que se está hablando, sino cómo es que ese regocijo se experimenta. Y eso tiene profundidad. ¿Cómo experimentamos ese regocijo? Cuando experimentamos regocijo por algo cumplido, lo podemos sentir. Y aquí hay que decir algo importante. Generalmente un deseo cumplido, desde luego, nos trae una satisfacción, nos trae regocijo muy grande, pero comúnmente pensamos en el deseo cumplido y no en la manera en que experimentamos el regocijo. Es algo que casi no pensamos. Me dan un aumento en el trabajo, un aumento económico. Pues estamos contentos, que no se alegra por un aumento, ¿no? Pero, bueno, que depende hoy, ¿no? Dice, mira, te aumento, pero vas a trabajar más horas, ¿no? Y luego ya después está viviendo ahí en la fábrica, ¿no? Casi ahí, sabe, día y noche, luego ya el aumento, pues como que ya no le convino. Pero en general un aumento, pues a la gente le viene bien. Pero sucede que hay satisfacción por algún deseo. Mira, Dios, había orado a ti,
porque necesito un poquito más, me lo concedieron. Pero sucede que se concentra la mirada en el don recibido y no en la manera en que el regocijo se experimenta. Eso casi no se piensa. ¿Por qué? Pues porque la vista está dirigida hacia el premio recibido y no a la manera en que se experimenta eso. Y la escritura se encarga de decir, no solamente el deseo cumplido trae regocijo, el deseo cumplido trae regocijo al alma. Y agrega eso por algo. Agrega eso por algo. En otras palabras, no es lo mismo decir el deseo cumplido trae regocijo que decir el deseo cumplido trae regocijo al alma. No es lo mismo. No es lo mismo, ya veremos. Entonces, decía que cuando experimentamos regocijo por algo recibido, por un deseo cumplido, lo sentimos, pero no pensamos en cómo se experimenta. No pensamos cómo es. Y por eso ahora que miramos el pasaje y dice, se regocija el alma. Ya tratamos primero del deseo y su marco. Ahora debemos tratar de lo que sucede. El deseo se cumple, el deseo en la ley es cumplido y el regocijo lo experimenta el alma. Entonces ahora debemos hablar del sujeto del regocijo. Es decir, de quien experimenta el regocijo, de quien experimenta ese regocijo. Eso es ya hablamos del deseo y su marco. Son deseos dentro de la ley, no cualquier deseo. Son deseos dentro de la ley. Seguido de ello, el sujeto, digamos, la persona, pero digo así, el sujeto que experimenta ese regocijo, que tiene ese regocijo o donde se manifiesta ese regocijo. ¿Sí? Eso es de lo que debemos hablar en esta parte siguiente. Bueno, el pasaje dice que es del alma el regocijo. Dice que es del alma. Esto es interesante, miren. Parece, aquí hay una contradicción en lo común de muchos caen en contradicción con la escritura, no porque la contradicción esté en ella, sino porque a través de la historia muchos han creído que el alma es el intelecto del hombre. Entonces parecería que el regocijo lo experimento en mi intelecto, como si ese regocijo yo lo pudiera describir con conceptos, todo lo que siento. Cuando nos damos cuenta, hermanos, de que no es así, el regocijo nos rebasa. Hay algo que ya no se puede explicar, ya no hay palabras que podamos articular para definir ese regocijo que sentimos. Hay algo más. Desde luego, ese regocijo toca mis sentimientos, naturalmente, toca mi entendimiento. Me regocijo, entiendo que hay regocijo porque se cumplió mi deseo. Siento algo, una gran satisfacción porque me fue cumplido el deseo. Pero ese regocijo no se puede reducir a lo racional e intelectual. No lo podemos reducir porque eso implicaría pensar que si el alma es el intelecto y entonces mi intelecto es mi alma, así como creían los antiguos griegos, como a través de la historia se ha dicho, el alma es el depósito de lo intelectual, entonces parecería que intelectualmente me regocijo. Y si yo digo esa frase, se oye hasta rara. Decimos, no, pues es que el regocijo va más allá del intelecto, claro, claro. Entonces aquí las opiniones de los griegos antiguos y de muchos choca con este pasaje, porque está diciendo, el alma recibe, experimenta ese regocijo. Si así fuera, nuestro regocijo solo sería intelectual. Yo tendría experiencia solamente intelectual del regocijo. Pero no debo olvidarme que es un deseo cumplido en el marco de la ley
Y eso trae un regocijo, y podemos decir esto, trae un regocijo total, es decir, más allá, no solo intelectual, sino más allá. Es impresionante, hermanos. Toda la escritura es así, cada proverbio, por eso es tardadito. Son tardaditos los proverbios, y llevan unos añitos porque hay mucha cosa que siempre especificar. Y entonces decía que si se suele pensar que así como se piensa generalmente, el alma es el intelecto, entonces mi experiencia del regocijo sería solamente intelectual. Y este pasaje ya nos está diciendo algo. El alma es algo más que intelecto. El pasaje ya nos está diciendo eso. O sea, es como si Dios dijera, hijo mío, creyente, ¿te has regocijado? Sí, Señor, me he regocijado por deseos cumplidos en función de tu ley. Y es como que Dios dijera, ¿y solo te has regocijado intelectualmente? Y podríamos decirle, no, es que es más allá. Es algo indescriptible. Es algo que siento que rebasa mi intelecto. Sí tiene que ver con mi intelecto, pero es más. Es como cuando alguien se enamora, pues siente el amor. Y sin duda hay un marco de experiencias, de sentimientos en que lo siente. Pero hay cosas que no puede explicar. Hay cosas que puede explicar. Bueno, a ver, pues me enamoré de esta mujer y no de esta otra. Porque a esta es a la que traté, no a esta otra. Ah, pues sí, sí, distingue esta mujer de esta otra mujer. Pero no puede hablar de manera conceptual, intelectual, de toda su experiencia del amor, porque con el lenguaje no le alcanza. Hay cosas que siente, que sabe que siente, pero no las puede describir. Digo, en general con el lenguaje dice las siento. Sí, siento algo bonito, sí, pero él está hablando solo de modo analógico. Siento algo bonito, pero es más que eso. Entonces aquí el pasaje está diciendo, el alma es algo más porque ella es el sujeto del regocijo. Ella es la que experimenta y vive el regocijo. Entonces, cuando experimentamos regocijo, lo hacemos con el entendimiento, lo hacemos con los sentimientos y con más que no podemos explicar. Es algo que llega y es una satisfacción tan grande. Y por eso en muchos discursos, mucha gente dice, no tengo palabras para agradecerles lo que han hecho por mí. ¿Por qué? Porque entendemos que hay cosas que no podemos decirlas con palabras. A lo mejor viene un literato y explica muy bonito, mira, a ver, dame tu discurso, qué sientes, qué son para ti ellos, esto, aquello, y nos da una poesía hermosa. Decimos, qué bella, pero aún decimos, pero falta algo más que no está ahí. Por eso la literatura es interesante. De pronto dice algo que es abrazador, pero que también no es total, que de pronto también a veces puede desviar, y es cuando conforme a nuestras experiencias interpretamos la poesía. Pues también tiene un lado de avance, pero también tiene una senda que se puede abrir para yo darle mi interpretación y caer un poco en la vaguedad, ¿no? En casos. Bueno, eh, estando nosotros en el regocijo, nuestras explicaciones se ven limitadas, porque decía, experimentamos el regocijo en casos, miren, como con los sentimientos. Incluso a veces el regocijo entra por la vista. Vemos algo y nos regocijamos, como si empezara por ahí. O con el oído cuando se oye una cierta pieza, ¿no? Hay un regocijo determinado, pero ese regocijo no se agota ahí. No es solo de la percepción, no es solo de la vista, del oído, de los sentimientos, va más allá. Porque el pasaje está diciendo que quien se regocija es el alma. Por eso decimos, aunque cuando me regocijo, mis ojos participan, o bien mi oído, según lo que sea, mis sentimientos, mi capacidad lógica, aunque todo eso participe de mi regocijo,
Esos elementos no agotan la manera en que mi alma experimenta el regocijo. Es más que eso. Entonces, decía que por eso esto explica por qué no podemos totalmente articular lo que experimentamos con el regocijo. No lo podemos describir bien. Entonces, experimentamos el regocijo en el alma. El alma es nosotros mismos, pero aquí decimos, el alma es yo mismo, yo soy alma, no tengo alma, soy alma, pero el alma es yo de modo central. No hay muchas palabras para poder describir esto, pero es ese yo central, que sabemos que está allí en nuestra experiencia. Yo soy un algo que no se reduce solo a mi apellido. Yo soy un algo que no se reduce solo a la colonia donde vivo, a mi espacio. Yo soy algo que no se reduce a mi apariencia física. Yo soy algo que no se reduce a mi posición económica. Yo soy algo que no se reduce a mi capacidad intelectual. ¿Se dan cuenta, hermanos? Somos algo más. Si alguien nos dijera, tú eres solo el conocimiento que tienes, pues puede ser ofensivo eso. A alguien le puede de pronto parecer atractivo. Oye, pues me reconocieron porque sé. Pero nos detenemos a pensar y decimos, me están juzgando solo por mi capacidad de conocimiento, como si yo solo fuera eso. Si, por ejemplo, igual a una mujer le pueden decir, oye, eres muy bonita y se siente muy bien. Pero llega con otras amigas, no, te están viendo solo como un objeto, eres una tontita. Y luego ella se pone a pensar y dice, es cierto, solo me están juzgando por mi belleza. Y ya les empieza a molestar. Entonces, por eso, cuando alguien les dice, eres más que tu cara, no, pues ya ella siente, bueno, pues algo más, ¿no? ¿Sí? Mira, creí que era solo una cara bonita, ya se siente ella un poco mejor, porque dice, bueno, no me están reduciendo a cuestiones estéticas. Por eso aquí el alma es algo más, ese ser central nuestro, nosotros decimos es la raíz religiosa de nuestro existir. O sea, ese yo central lo miramos en obediencia a Dios o en desacato ante Dios. Y es más profundo, es central. Ahí nos experimentamos nosotros como lo que somos ante Dios. Soy un ser creado, dependiente de Él y responsable de mis actos. Soy creado, soy dependiente de Él, pero también soy responsable de mis actos. Ese es el ser central. Y digo, bueno, manejo una economía, manejo una estética, es decir, tengo una apariencia, tengo una capacidad económica, tengo una capacidad intelectual para aprender ciertas cosas, tengo cierta fuerza, tengo cierta fisonomía, tengo cierto apellido, vivo en cierto espacio, tengo ciertas condiciones de salud. Hay gente que enferma muy poco, gente que come toda clase de cosas y su dentadura está bien. Las hermanas sabrán, ¿no? De pronto atienden a alguien que tantito se come un mejoralito y le tira toda la dentadura. Y así estamos algunos, ¿no? Y otros, dulce, 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 mastican casi piedras y su dentadura bien y blanca. Dice uno, bueno, eso está en Dios. ¿Por qué? Solo está en Él, así Él sabe por qué. Pero ahí es donde nos decía esto, porque allí nos miramos ante el Señor. Soy un ser central ante Él, obediente a Él o desacatado de Él, pero me considero creado, dependiente de Él, pero también totalmente responsable de mis actos. Y entonces no estoy reducido, y por eso salió el ejemplo de esto de los dientes. No soy solo mi posición económica, no soy solo mi
área donde vivo, porque la gente de pronto dice, dime dónde vives y te diré quién eres, o dime de tu código postal y rápido te describo tu vida. Bueno, pueden describir mi vida, tal vez económicamente, a lo mejor como un hombre poco visionario en economía y en otras cosas, es cierto que le darán al clavo en algunas cosas, pero no totalmente, porque el corazón solo Dios lo discierne. Y aquí se emparentan alma y corazón. Es ese ser central que no puede ser reducido a economía, a fuerza física, a salud biótica, sino que es más allá. Y es allí donde se experimenta el regocijo. Es allí, en eso profundo. Por eso el alma es algo más. Es nuestro ser total. Somos nosotros mismos, nuestro ser total, pero también el ser central. Y en esa nuestra centralidad experimentamos el regocijo. Entonces es un regocijo de toda la vida. Lo experimenta mi alma. Por eso ese regocijo es pleno. Miren, y eso tiene consecuencias. Ese regocijo es pleno, toma nuestra vida, se da en función de la ley como su marco. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues experimento yo como alma el regocijo y lo experimento de qué? Solo, por ejemplo, de decir, solo de no decir groserías, pues qué bueno, pero es más, porque tiene que ver con todas las labores de la vida. Es un regocijo como decir esto. Ahora me regocijo en el Señor, mi deseo fue cumplido, pero me regocijo, como decir, cuantitativamente, espacialmente, cinemáticamente, físicamente, bióticamente, todo. Es un regocijo pleno que expresa que mis deseos enmarcados en la ley tienen que ver con toda la vida, no con una parte de ella. No con una parte de ella. ¿Sí? Es decir, como hemos dicho en otras ocasiones, no solo en la parte negativa de decir, he dejado esto y he dejado aquello que no le agrada al Señor. Gloria a Dios, eso es muy bueno. Bueno, has dejado esto, pero ¿qué haces ahora por el reino? No, pues nada. O solo hago esto, pero no es para el reino. No, pero es que he dejado esto, no sé, el robo o la mentira o lo que sea. Sí, lo ha dejado, pero si no está haciendo algo, no es útil en el reino. Es como al que le dan un talento y lo guarda. Después viene y ese talento le es arrebatado, no produce nada. Él solo es capaz de decir, mira, no me lo gasté. Pero el Señor no le aplaude porque no lo gastó. Dice, tú no lo gastaste, desobedeciste. Ah, tú pensarás que yo me alegro en que no lo gastaste. No, tú tenías que ponerlo al servicio de mi reino. Tú tenías que producir. Tú te miras, tú te halagas a ti mismo porque te has guardado de esto. Está bien, pero ¿qué has producido? Te guardaste de él, de gastártelo. Está bien, pero ¿qué hiciste con él? ¿Has producido algo? ¿Produjiste algo? No, pues no, nada. Solo es que me abstuve de gastarlo. Me abstuve del despilfarro. Sí, pero para acá, ¿qué hiciste? O sea, es decir, tú buscas que yo te aliente hacia acá. Mira, no lo gasté. No. Yo vengo a preguntarte, no hacia acá, vengo a preguntarte acá. Porque le pregunté al de 5 y dice que los echó a trabajar. Le pregunté al de 3 y dice que los trabajó. Vengo contigo no esperando recibir la respuesta de, pues mira, al menos no me lo gasté. No, vengo preguntándote qué lo hiciste. Y el creyente común pues se mira contento, da su testimonio porque dice, me he alejado de esto, no he hecho esto, no he hecho esto, sí, pero por el reino ya no están haciendo nada. No están transformando sus vidas para el reino, solo están dejando esto, dejando aquello, la parte negativa. Pero ahora se tiene que ver, a ver, ahora tu vida, tu manera de vestir, de trabajar, de tratar a los demás, ¿qué tanto está reformada? Ay, no, pero solo mi punto en favor es que no robo, dejé el robo, dejé las groserías, dejé la lascivia, sí, pero ¿y para acá? No hay nada.
Y eso, por eso seremos juzgados. No solo porque ya no hice, ¿no? ¿Qué hice? ¿Qué fruto? Porque se nos conoce por los frutos. No por lo que hemos dejado, por los frutos. Entonces, claro que están relacionados, pero es fruto lo que Dios pide. Por eso seca la higuera. Pasa de nuevo, no hay fruto, da la palabra y seca la higuera. Entonces, no es como para que la higuera diga, bueno, mira, pues no estoy dando espinas. No, eso no le vale a la higuera. La higuera tenía que dar fruto. No solo la higuera debe decir, bueno, no estoy picando a nadie, ni estoy dando espinas, ni estoy dando cáncer, porque muchos cristianos de eso están contentos, he dejado esto, yo no soy aquello. Es la oración del fariseo. No soy esto, no soy este, no soy aquello, no soy aquello. Sí, pero ahora, ¿hacia dónde va dirigida la vida? ¿Hacia dónde? Hacia acá. Entonces, cuando el ser central experimenta el regocijo, lo hace en la totalidad de la persona. Eso indica, pues, es deseo cumplido en cualquier área de la vida, económico, estético, jurídico, biótico, histórico, lingual, etcétera. Es decir, no es solo, me fue concedido llegar al templo, pues, gloria a Dios, qué bueno. Me fue concedido tener para comer, bueno, que bien, ¿no? Pero he avanzado en logros. Estoy comiendo, no solo tengo para comer, estoy comiendo mejor. A eso casi no se arriba. A ver, gracias Dios, tengo techo. Pero bueno, ahora no solo es tener techo, ahora estoy viviendo mejor. A ver, tengo vestido, pero ahora me estoy vistiendo mejor. Mucha gente piensa, por ejemplo, en el vivir mejor, en el vestir mejor, lo centran como algo económico, lo colocan como algo económico. Creen que, mira, yo ya avancé porque antes me compraba pantalones de 100 pesos y ahora me compro pantalones de 1000 pesos. Claro, económicamente es un avance, pero también requiere el balance con las demás modalidades. Porque si yo visto mejor, pero descuido otros deberes, si yo visto mejor y descuido al huérfano, a la viuda, si yo visto mejor, pero sacrifico la alimentación, ya nos podemos dar cuenta de que hay problemas. Por eso ese regocijo cuando viene al alma debe ser de algo en el que Dios le ha cumplido algo, le ha bendecido, pero en una relación modal total. No solo es, gracias Dios, tengo dinero. Mira, gracias Dios, me has dado esto, pero en relación con esta otra área, voy bien. Y en relación con esta otra área, también. Y en relación con esta otra, también. Y en relación con esta otra, también. Y en relación con las demás, también. Entonces, por eso este deseo es de regocijo para mi ser central, no solo para mi intelecto. Entonces es como cuando alguien recibe un aumento, ciertamente un aumento económico en el trabajo, no está únicamente recibiendo un beneficio económico. Él debe decir, Señor, me has aumentado, pero ¿qué con todas las demás áreas de mi vida? Alimentación, vestido, techo, relaciones con los demás, con la iglesia, con mi forma de vestir, mi forma de tratar, con incluso con mi diversión, con mis vacaciones, con mi generosidad en general. Tú me has aumentado, pero es en relación con todo esto. Por eso el regocijo cae al alma. Si nuestra alma fuera solo económica, pues un aumento económico, gloria a Dios, ya gano más. Pero gano más ¿para qué? ¿Qué uso le voy a dar? Voy a ganar más, lo que está pasando en muchos lugares hoy, ¿no? Sí, gano mucho. Sí, pero ¿cuánto trabajas? Todo el día soy empleado de confianza. ¿Y qué hay? No, pues es que casi no veo a mi familia. O por años salía y mis hijos estaban dormidos y regresaba y mis hijos estaban dormidos, por ejemplo. Entonces pensamos, bueno, es que está económicamente ganando mucho,
pero en otras áreas se está perdiendo demasiado. ¿Cuánta gente, por ejemplo, cuida en extremo, digamos, por ejemplo, su salud en demérito de otras áreas? O en baja de otras áreas. Por eso decía que el pasaje es profundo. El regocijo se da, lo experimenta el ser central. Decimos nosotros, es ese corazón con núcleos donde se experimenta el regocijo y decimos, Señor, de manera total experimento este regocijo. No solo en este campo o en este otro, es total, porque me ha sido cumplido este deseo en función de mi totalidad. He avanzado económicamente, pero también jurídicamente, estéticamente, históricamente, lingualmente, etcétera, en todo. Me fue concedido esto. Pero he avanzado en esta, en otra área. Y es el todo. No es nada más una parte. Y eso es como generalmente, digo así, a la gente la enseñan a pensar. Por eso los objetivos de la gente cuando es ya medio grande, ¿cuáles son? Bueno, desde joven. Un día voy a tener una casa y un carro. Un día voy a tener una casota. Pues tener una casota está bien. Que alguien me diga a mí, le regalo una casa. No, pues yo sí la acepto, ¿no? Tal vez buscaría venderla, ¿verdad? Pero pues, no, no voy a quedar sin aceptarla, ¿no? Si, oiga, ¿y tiene las escrituras o qué? ¿Dónde lo veo? ¿Qué? Le hago muchos cafés, ¿no? Así, ¿no? Muchos capuchinos, ¿no? Pues yo, si me dan una casa, la quiero, pero generalmente, ¿qué pasa? La gente piensa, ya grande, tendré algo, mi casa. Y eso en función de menos opciones. Por ejemplo, si se trata de traslados, ya vivirá para una casa. Pero no digo con esto que en sí buscar una casa sea malo, pero es que no se piensan muchos factores. Y si me tengo que mover a otro lado, ¿qué va a ser de mi casa? Como la gente que tiene mascotas, pajarillos, periquitos, un perro, no pueden vacacionar porque dicen, ¿quién le va a dar comida a los animalitos? Y están presos. Es que no puedo meter mucha familia porque mi perro está entre los sillones. Ajá. Y mis hámster en la cocina y en la estufa y en el refrigerador. Dice, no puedo invitar familiares porque ven a mis mapaches en la cama. Y dicen, no, así no puedo recibir. Se ven limitados. Ajá. Se ven limitados. Y entonces dicen, no, pues es que cómo van a venir familiares, voy a sacar a mis perros, tener que sacar a mis topos o a mis zancudos. No, pues es que, bueno, es un decir, ¿no? Entonces, el gozo, el regocijo que se experimenta en el alma es total. Entonces, tiene que ver con un deseo cumplido en el marco de la voluntad de Dios tocando la vida total. Es decir, Señor, ¿me has concedido esto? Es como decir nosotros, pero modalmente en toda la amplitud para tu reino. A ver, recibí un beneficio económico, ¿qué relación tiene con todo lo demás? O bien recibí un beneficio jurídico, ¿qué relación tiene con todo lo demás? ¿Cómo es un deseo cumplido que trae regocijo en lo total? Bien, hermanos, el pasaje tiene una profundidad sorprendente. Es sorprendente lo que dice la escritura. Por eso no dice solo regocijo, porque se pudiera pensar, bueno, es regocijo económico. Si el regocijo es de mi alma, el regocijo es total, es el regocijo de mi corazón. Entonces es un regocijo pleno, es un regocijo en todas las áreas del servicio que tengo que darle a Dios. Eso explica por qué es muy malo que el necio, contrario, no tiene como proyecto la voluntad de Dios y a él le es aborrecible apartarse del mal. Él no piensa, el necio no piensa, porque dice, pero apartarse del mal es abominación a los necios. El necio no tiene pensado cómo regocijarse en su corazón. ¿Por qué? Porque está atrapado, por ejemplo, si es un hombre anclado, digamos, a lo psíquico, tiene sentimientos y ciertos deseos y eso quiere abrazar y no quiere salir de ahí. No está pensando en la voluntad de Dios, que es multiforme, así.
¿no? En la gracia de Dios que habla Pablo en este sentido figurativo, haciendo ver la totalidad, dice de lo ancho, lo profundo, es decir, lo alto, como si estuviera describiendo un volumen, ¿sí? De la gracia, su anchura, del amor de Dios, su anchura, su largura, su profundidad, o su altura, anchura, profundidad, como diciendo, es el todo de la gracia, el amor, la voluntad de Dios que están en la persona total, depositados, no en un área particular, nada más. Entonces, como el necio no ama a Dios, no busca el cumplimiento de la ley y sus deseos tienen otro rumbo, generalmente anclados a una modalidad. Algo, mis deseos, quiere explotar sus deseos nada más. Lo que psíquicamente quiere, o bien lo que económicamente desea, ahí está su vista. Él no puede experimentar el regocijo del alma porque es un ser atrapado por lo económico o entregado a lo económico, ¿ah? O entregado, por ejemplo, a la fama, o solo busca dominio sobre otros, pero así nada más. Entonces, no está pensando en la totalidad, en la multiplicidad de todo lo que implica la voluntad divina. Y se ve atrapado por algún aspecto, por alguna cosa. Entonces, por eso, apartarse del mal no es su proyecto. Por eso, cuando alguien es un creyente y dice, pues yo a mí con que tenga mi dinerito, que me suban el salario, eso puede ser muy impío. ¿Por qué? Porque solo tal vez esté pensando en él y no en cómo hacer de esa ganancia mayor un servicio a Dios total. Y eso no quiere decir que lo va a regalar. Pero si él solo está pensando, ya recibí un aumento, entonces él se ve atrapado, solo está lo que focaliza su ojo es económico. Y solo en función de eso ve este aumento. Si no es capaz de ver la multiplicidad de modos, no está mirando lo que ha recibido, ¿no? Entonces sería como una mujer, ¿no? Que le diga al esposo, pues recién se casan, y, y entonces el que le diga ya en la noche de bodas, ¿no? Mira, por fin te tengo, me gané a la bonita. O sea, a lo mejor ella puede sentirse halagada, pero si piensa un poco, dirá, oye, ¿cómo? Entonces, ¿qué soy? ¿No valgo más que mi apariencia física? Ella se va a sentir ofendida, naturalmente. Porque le dirán, pues, tengo esto. Ella dirá, me has reducido a pura belleza, como si mi valor únicamente residiera en la belleza. Es como si las monedas que nos dan de aumento en un trabajo, y yo me alegro por las monedas, como si las monedas hablaran y dijeran, mira, a mí, yo moneda, eh, me estás mirando, hombre, me estás mirando a mí que soy moneda como algo nada más de puro valor económico. Y yo soy una bendición en las demás áreas de tu vida, para que en todo mejores, no nada más para que tengas más dinero. Como si las monedas dijeran, yo bendición económica me has reducido nada más a lo puro económico, cuando la bendición es más, y por eso el regocijo no es solo regocijo, es regocijo del alma, porque eh, el, por eso el necio no tiene, termino con esto, ¿no? El necio tiene un proyecto, es la oposición a la ley. Él solo busca, o bien ya sea enriquecerse, o bien solo busca tener un nombre, una fama, o bien solo busca estar bien en su salud y lo demás no le importa, o solo desea tener una propiedad, una casa y lo demás no le importa. Eso es tan impío y así se ve al necio, así. Por eso el hombre que se regocija en su alma es porque le ha sido cumplido un deseo, pero en el marco de la voluntad total de Dios para la vida de él. He allí la riqueza de esto. Por eso no pensamos en el necio como alguien que solo roba o dice groserías o que trata mal a los demás, no es simplemente alguien que en su labor
administrativa no le quiere dar la gloria a Dios, en su labor técnica, ornamental, intelectiva, jurídica, etcétera, no le quiere dar la gloria a Dios, no busca la ley de Dios, cosa contraria que hace el justo. El justo dice, observaré la ley y debo darle a Dios mi vida económicamente, estéticamente, jurídicamente, históricamente, etcétera, etcétera. Buscaré darle toda mi vida. En cambio, del necio, sus deseos obedecen a su propia opinión. Y él se ha colocado él mismo como la centralidad opuesta a Dios. Y en el caso del hombre que cree, el hombre obediente, dice, soy un ser central, pero un ser central que debe estar sujeto a la voluntad plena de Dios. Que el Señor bendiga su palabra.